Celia Jessica, que me llamaba cada 5 minutos para confirmar. Bueno, a veces cada 3. Estar aquí con ustedes me halaga mucho, me encanta estar con la comunidad judía. Yo tengo sangre judía y esto es un timbre de orgullo para mí, o sea que estar con ustedes me hace muy feliz. Pero a lo mejor estoy... A lo mejor estoy rompiendo el protocolo de alguna manera, pero no quisiera dejar de comentar lo que me pasó hoy en la mañana. Al llegar a un estacionamiento, iba yo a un desayuno un tanto cuanto tarde, habían 2 lugares para entrar al estacionamiento, y como yo estaba llegando un poco tarde, pues sí precipité mi entrada, y sin querer obstaculicé un poco el paso al otro conductor que estaba del lado derecho. Bajó a la ventana este sujeto y me lanzó el peor insulto que me han lanzado en mi existencia. Bajó a la ventana y me gritó, diputado. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Y como pues yo no quise quedarme con la última, pues yo también bajé a la ventana y le grité, senador. Y todavía él me contestó, pero no soy plurinominal. Me bajé del coche. Aquí ya. Bueno, creí que era la mano de López Obrador, pero no. Y entonces me bajé del automóvil y le dije, le di la mano, él se bajó, nos dimos un abrazo y son de los momentos en que me reconcilio con mi país, entre tantas otras razones, porque no faltó el sentido del humor. Mientras tengamos sentido del humor, hay México para rato. Espero que no se nos acabe el sentido del humor. No sé si se escucha bien con el micrófono, ¿sí? Hoy yo quisiera hablar de las cicatrices de México y nada mejor que comenzar obviamente con un poco de historia. ¿Dónde comienza una de las grandes cicatrices que deja hoy hasta nuestros días? Yo diría en la piedra de los sacrificios. Imagínense ustedes una piedra en donde colocaban a un hombre o a una mujer boca arriba, le encajaban un cuchillo en el pecho y le sacaban el corazón todavía palpitante. No era con el objetivo de causar dolor, como sí ocurrió en la Inquisición, pero bueno, era de cualquier manera algo terrible. Era una sociedad que, claro, vista desde el siglo XXI, pues era una sociedad pues muy salvaje, porque a los niños les encajaban abajo de la uña unas maderas para que lloraran, con el ánimo de que lloviera. Entonces sí fue terrible. Una civilización sanguinaria como la mexica, que por otro lado era la ciudad más bien iluminada del mundo después de París. Una ciudad en donde los ingenieros mexicas construyeron una ciudad encima de un lago. Imagínense usted lo que significaba todo eso. Una sociedad que al mismo tiempo tenía el calendario azteca con un error de un par de días, o sea, eran grandes astrólogos, ¿no? Pero junto con esto, la otra cicatriz vino ya con la conquista, porque cambiamos la piedra de los sacrificios por la pira de la Inquisición. Yo no sé qué es peor, si la pira de la Inquisición o la piedra de los sacrificios. Estas expresiones tan sangrientas que vemos todos los días en México, que por ejemplo estamos hablando de que cada 15 minutos asesinan a un mexicano. Son 140,000 muertos en lo que va de la presente administración.
pues no solamente es parte de nuestra herencia genética, estamos viendo cómo éramos, de dónde provenimos, de la piedra y de la vida. Entonces, claro, ahí está, 12 mujeres asesinadas al día, y 750,000 muertos, y nadie protesta. Hay en este momento 50,000 desaparecidos que nadie sabe dónde están, y las explicaciones están no solamente en la ausencia de un Estado de Derecho, sino en cómo éramos los mexicanos. Y esta es la parte que a mí más me preocupa, es de las grandes cicatrices que nos han dejado marcados para siempre. ¿Cómo puede ser una persona a la que le quemaban los pies cuando joven, pues después tiene que tener una serie de desviaciones terribles, que es parte de la personalidad nacional, genética que tenemos, ¿no? Yo creo que mientras que en los Estados Unidos, porque el mundo también va para allá, mientras que en los Estados Unidos había un gobierno representativo, había el respeto a la legalidad. Cada vez que se reunían, después de que llegan los personajes, los pilgrims, los calvinistas, que llegan a las costas de Boston, se les asignaban tierras, y cada vez que se reunía un grupo de 1,000 personas, lo obligatorio era tener un cementerio, de acuerdo a los calvinistas, un cementerio, una escuela y un templo. Entonces era obligatoria la escuela. Por eso cuando llegan los peregrinos hay 70% de población alfabetizada que llega de Inglaterra perseguida por las persecuciones religiosas. Entonces hay que ver cómo son los que llegan a Nueva Inglaterra y cómo son los que llegan a México. A México llegan precisamente muchas personas, la inmensa mayoría, sacadas de las cárceles españolas a la fuerza. Y es importante subrayar que llegan sin mujeres. Los calvinistas, los pilgrims, llegan con sus familias y los otros llegan sin sus familias. Por eso, por ejemplo, Cabeza de Vaca se ufanaba, presumía que había llegado a tener 420 hijos. Esto no se dio en una sociedad calvinista. La destrucción de la familia mexicana también fue muy importante, porque junto con lo que acabo de decir, imagínense ustedes cómo se incubó el resentimiento entre todos nosotros cuando la madre no quería ceder el hijo porque el hijo había sido producto de una violación por parte de los españoles. Y cuando iba a ver el hijo al español, el español no quería recibirlo, y cuando iba a ver a la madre tampoco quería recibirlo. Entonces se va creando una generación tremenda de resentidos, un resentimiento en el que no hemos sabido trabajar los mexicanos. Cuando decía Octavio Paz decía que los mexicanos somos hijos de la madre ultrajada, de la madre violada. Entonces decía Octavio Paz, ustedes perdonarán, pero la mujer ultrajada y la mujer violada era la mujer chingada. Por lo tanto, los mexicanos somos unos hijos de la chingada. Es una conclusión un tanto cuanto agresiva, ¿no? Pero yo no lo comparto, no comparto esta conclusión de mi querido Octavio. Comparto casi todo, pero yo creo que si somos la 13ª potencia económica del mundo, o por lo menos lo éramos hasta que llegó López Obrador al poder, bueno, somos una ciudad que trabaja, sí, tramposos en todos lados hay tramposos, pero yo no creo que la maldad esté incubada en todos nosotros. Es un pueblo noble, es un pueblo generoso, es un pueblo trabajador, pues con todas las excepciones que ustedes quieran, pero no somos hijos de lo que acabo de decir, porque sí se ruboriza uno, ¿verdad? Entonces, mientras los norteamericanos creaban esta estructura, y además cuando se reunían en el número de pueblos, nombraban un representante y creaban una cámara del Mayflower. Ellos son los que empiezan a tener su propio autogobierno. El rey de Inglaterra les mandaba un gobernador y los colonos lo ignoraban porque decían, aquí quien gobierna somos nosotros.
A ver, esto del autogobierno fue una verdadera maravilla porque en México nunca se dio, nunca tuvimos un autogobierno. ¿A qué horas? Quien gobernaba eran los virreyes eran los que mandaban, pero autogobierno no tuvimos nunca. Por otro lado, ellos mismos crearon un cuerpo legal para que se sometieran a la ley todos. Acuérdense cómo decapitan al rey Carlos I de Inglaterra porque no se había sometido a la Constitución. Nosotros, cuando vimos que le cortaran la cabeza a Fernando VII, hubiera sido una verdadera maravilla, o por ejemplo a Carlos IV, no, porque no se aplicaba la ley. Siempre la ley se aplicaba en términos de los estados de ánimo de un presidente, o de un virrey, o de un cacique, pero la ley nunca ha existido en nuestro país. Ese ha sido el principal problema, y por ello es importante subrayarlo, porque ¿dónde hay un Estado de Derecho? Donde hay democracia. Por ejemplo, hay democracia en Inglaterra, hay democracia en Francia, hay democracia en Alemania, hay democracia en los Estados Unidos, en Canadá. Y entonces, si hay democracia, automáticamente hay Estado de Derecho. Pero en México nunca hemos podido tener una democracia, y esta parte es muy importante que la rescatemos, porque, a ver, no hubo democracia en el Imperio Mexica de 1321 a 1521. Quien gobernaba era el Tlatoani, si acaso con un consejo de hombres notables, pero democracia, cero. En los 300 años del virreinato, democracia, cero. Tampoco hubo democracia, tampoco hubo Estado de Derecho. Entonces son 500 años sin Estado de Derecho. Cuando finalmente estalla la Guerra de Independencia, en 1810, pues dura 11 años hasta 1821, pero evidentemente no había un Estado de Derecho, ni menos una democracia. Después tenemos la invasión de Barradas en Tampico en 1829, pues tampoco estamos atendiendo en las invasiones. Después de las invasiones tenemos la Guerra de los Pasteles, que nos invaden los franceses en 1839. No teníamos tiempo para crear una democracia, y además llegaba un presidente, tiraba al otro, derrocaba al otro, lo traicionaba, lo fusilaba. Pues, a ver, ¿cómo habíamos podido construir una piedra sobre la otra de esta manera? Y bueno, después vienen los norteamericanos en 1846 a 48 y nos roban la mitad del país, la mitad del territorio nacional. Y mientras tanto, Santana ya había regresado al poder 11 veces. Hay que ver el día de hoy, el presidente Biden es el presidente número 46 en 246 años. Nosotros ya llevamos más de 120 presidentes en 200 años, 200 y pico de años de independencia. Pues no puede ser, porque no había estabilidad política. Pero bueno, los gringos finalmente se van en 1848, dijimos, bueno, así ya se acabó. No, porque en 1858 estalla la Guerra de Reforma. Entonces son las cicatrices. 10 años después de que se fueron los gringos y que nos dieron $15 millones por 2 millones de kilómetros cuadrados, que nunca supimos dónde fueron a dar los $15 millones, porque también pasó eso. Entonces, ya llegan, estalla la Guerra de Reforma en 1848 y acaba en 1861. Entonces, ahí se acabaron las cicatrices. No, porque en 1862 nos invaden los franceses y se quedan 5 años. 5 años, pues evidentemente, ¿cuál democracia, cuál Estado de Derecho? No había manera. Después, Juárez afortunadamente fusila a Maximiliano en 1867, empieza la restauración de la República, y en 1872 se muere Juárez. Llega Sebastián Lerdo de Tejada. Y en 1876, 4 años después, Porfirio Díaz, con un gran criterio priista, dice que está harto de la reelección y por eso derroca al gobierno constitucional de Sebastián, porque no quería reelección, y con congruencia priista se reelige hasta 1911. Digo, un tirano golpista. Entonces, todo el siglo XIX no pudimos poner una piedra encima de la otra. Y ustedes dicen, ya llegó el siglo XX. El siglo XX comienza con evidentemente el siglo XX comienza con la Revolución Mexicana. Y ahora hagan ustedes una cuenta muy rápida. De 1913 a 1928, en esos 15 años, asesinan a 3 presidentes mexicanos. Asesinan a Madero,
asesinan a Carranza y asesinan al presidente Obregón. 3 presidentes asesinados en 15 años. Ustedes dirán, pero además estalla la Revolución Mexicana. Promulgamos la Constitución de 1917. Asesinan obviamente a Carranza y después estalla la rebelión cristera. La guerra de reforma estalla porque el clero católico mexicano no estaba de acuerdo con la Constitución de 1857. Y estalla la rebelión cristera en 1926 porque el clero católico no estaba de acuerdo con la Constitución ahora de 1917. Los Estados Unidos nunca se enfrentaron a un clero que tenía 7 veces más presupuesto que el gobierno federal, 7 veces más. Bueno, pues ¿quiénes tenían dinero? Los curas. Y por eso pues, tuvimos tantas guerras y tantos, a lo cual nos enfrentaron jamás los norteamericanos. Hay que ver que los sacerdotes, los curas católicos tenían, no decían que fueran prestamistas, porque quien prestaba se llamaban juzgados de capellanías y obras pías. Esta era la institución para la que prestaban dinero. Y quien no pagaba le decían, no es que no me estés pagando a mi iglesia, el dinero de la iglesia es propiedad de Dios, si no me pagas a mí, no le estás pagando a Dios, y si no le pagas a Dios, te vas a eternizar en las llamas del infierno. Pues ¿quién no va a pagar así? Todo el mundo pagaba. Y se quedaron con nada más, con el 70% del territorio mexicano sin trabajar, se llamaban, eran bienes de manos muertas, porque nadie trabajaba esa tierra, pero era propiedad del clero. Claro que tenía que estallar la revolución y claro que teníamos que organizar otra guerra entre hermanos para quitarles todos esos bienes al clero. Pero bueno, volvamos al siglo XX, que es muy importante. En el siglo XX viene la revolución, después viene la rebelión cristera y después dijimos, bueno, ya que se acabó todo esto, viene el gobierno de Obregón, vamos a tener derecho a la democracia. Pues yo digo que sí teníamos ya derecho a la democracia después de 1 millón de muertos. Bueno, no fue 1 millón de muertos en la revolución porque muchos huyeron por la violencia de los Estados Unidos y otro tanto murió por la influencia española, pero no hubo nunca combates donde pudiéramos decir que hubo 1 millón de muertos. Lo que quiero decir es que llega Obregón al poder, dijimos, ahora sí ya, pues no, claro que no, porque era una diarquía tremenda entre Calles y Obregón, que dura de 1920 hasta 1936, en que el presidente Cárdenas larga del poder a Calles. Entonces, en esa primera parte del siglo XIX, pues, del siglo XX, no tuvimos democracia. Después, cuando el presidente Cárdenas se instala la dictadura perfecta. ¿Por qué se instala la dictadura perfecta? Porque él decía, yo tengo que controlar a los campesinos. ¿Cómo? Pues crear la Confederación Nacional Campesina. Y aquí tenía los campesinos, en la palma de la mano. Bueno, después dice, tengo que controlar a los trabajadores privados y crea la CTM, que era una organización, la Central de Trabajadores de México, donde controlaba a todos los obreros, todos los empleados privados. Y después dice, pues me faltan nada más y nada menos que los burócratas. Y crea la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces ya tenía a los burócratas, a los trabajadores privados y a los campesinos. Y después, él nombraba a los diputados, él nombraba a los senadores, él nombraba a los ministros de la Corte, él dictaba las sentencias en la Corte según sus propios deseos. ¿Quién es el que instala esto? Pues es el propio Cárdenas. Cárdenas claro que le dicen Tatalázaro, bueno, Tatalázaro sí, pero hay que ver el daño que le hizo al país, cómo acabó todo con una devaluación, con unos enfrentamientos tremendos con los Estados Unidos. Hay que ver cómo el sucesor de él iba a ser Francisco Múgica, que era un comunista, stalinista, amante de Stalin, digo. Stalin moriría tiempo después, hasta el 53, pero él quería nombrar precisamente a Múgica, y el presidente Roosevelt le dijo, no, ya no vamos a permitir que se cree un sobresalto, una ebullición política en México que puedan aprovechar los nazis. La preocupación de Roosevelt era la penetración nazi en México, que fue verdaderamente de escándalo, porque era la puerta de entrada para desestabilizar
México era la puerta de entrada para desestabilizar a los Estados Unidos en media guerra. Y por eso el presidente dice, está bien, no vamos a protestar por la expropiación petrolera. Pero cuando Roosevelt se da cuenta de que el presidente Cárdenas le está vendiendo petróleo a los nazis, como a través de interpósitas empresas en Panamá para mandarle el petróleo mexicano a los nazis, ahí sí empieza ya a ponerse duro y a poner una serie de obstáculos, daños que el otro candidato a la presidencia de la República era Ávila Camacho y era también Andrew Almazán. Nada más que Andrew Almazán se confiesa nazi, amante de los nazis, y claro, no podíamos tener en México un presidente con inclinaciones hacia los nazis. Entonces Roosevelt dice que sea Ávila Camacho, y Ávila Camacho. Y de ahí, pues no tuvimos democracia. Ustedes vieron durante todo el PRI, fueron fraudes electorales, escándalos electorales, corrupción, y también hubo evolución económica, eso sí, porque también tuvimos el milagro mexicano, que crecíamos a tasas del 5, el 6, el 7%, y había un impuesto que vale la pena recordarlo, que se llamaba impuesto a las utilidades excedentes. Eran tal las utilidades después de la Segunda Guerra Mundial que se tuvo que instrumentar un impuesto a las utilidades excedentes. Imagínense qué niveles de bienestar en el milagro mexicano. Pero la dictadura perfecta se alarga hasta 1997, cuando el presidente Zedillo pierde el control del Congreso. Y ahí diría yo que comienza la democracia mexicana. Pues sí, en 1990. Entonces ahí comienza también la construcción del Estado de Derecho. Pues por eso llegamos tan tarde a todo. No hubo democracia nunca y por tanto no hubo Estado de Derecho. Y si no hubo Estado de Derecho, las reglas del juego no estaban claras. Y si no estaban claras las reglas del juego, pues tampoco llegaba la inversión que se necesitaba en los volúmenes que se necesitaban. Se necesitaba certeza jurídica. Y la certeza jurídica nunca llegó, como tampoco ha llegado ahora la certeza jurídica. Entonces, claro, si no hay certeza jurídica, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento económico, no hay empleo, no hay riqueza, no hay recaudación para el gobierno y todo es atraso. Todo se reduce a la certeza y la certeza no la tenemos tampoco en este momento. Pues por eso quiero decir que entre las cicatrices que tenemos en nuestro país ha sido que nunca hemos podido construir una democracia, pero no solamente en México. Pues ustedes ven cómo está Colombia en materia de Estado de Derecho, cómo está Venezuela, cómo está Cuba, cómo está Nicaragua, lo que está pasando también en Chile en este momento. Claro, ¿por qué? Porque no están claras las reglas del juego. Y entonces cuando yo me pregunto, a ver, ¿por qué los países angloparlantes les va tan bien? Porque si ustedes comparan los países angloparlantes con los hispanoparlantes, ahí voy con los angloparlantes. Angloparlantes es Estados Unidos, es Inglaterra, es Canadá, es Australia, es Nueva Zelanda, entre otros tantos más. Hispanoparlantes, bueno, sí, México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los hispanoparlantes nos va tan mal y a los angloparlantes les va tan bien? Y entonces aquí es cuando entramos a una serie de circunstancias que vale la pena recordar. A ver, una de ellas, ya dijimos, es la ausencia de democracia en América Latina. ¿Por qué? Porque todo se gobernaba de acuerdo a los estados de ánimo del rey. Entonces, claro, pues, no hubo seguridad jurídica, pero además se llevaban todos los recursos de la Nueva España, se los llevaban a España, no construyeron obras de infraestructura y dejaron que el clero fuera el que se ocupara absolutamente de todo. Entonces, claro, toda esa riqueza se fue y se convirtió, pues, ustedes van a las catedrales españolas, a los monasterios españoles, construido todo con dinero de América Latina, pero en realidad la pobreza en nuestro país fue notabilísima y gracias a que no solamente teníamos que comercializar o tener relaciones comerciales, digamos, con España, mientras que los Estados Unidos podían comerciar con quien quisieran. No había ninguna limitación de ninguna naturaleza. Imagínense, Estados Unidos abre su frontera en 1776 y dice quien venga. Eran 4 millones ya de habitantes.
quien quiera venir a los Estados Unidos a ganarse la vida honorablemente, tiene la puerta abierta. Eran 4 millones en 1776, para 1820, o sea, estamos hablando de 40 años, eran 20 millones de norteamericanos. Eran musulmanes, eran judíos, eran católicos, calvinistas, protestantes, lo que ustedes quieran. En México dijeron no. En México el clero católico dijo, no puede venir a este país nadie que no sea católico. Mientras tanto, los territorios de Texas, Arizona, Nuevo México y California estaban despoblados. En Texas, en 1804 había 5,000 personas, 15,000 en California. ¿Por qué? Porque no se podían poblar. ¿Por qué? Por las restricciones del clero católico. Y claro, cuando Humboldt ve todo esto, va y le dice al presidente Jackson de los Estados Unidos, Jefferson, perdón, le dice cómo está la población en el norte de México. Pues dice, es el momento de quedarnos, de expandir los territorios, porque están despoblados, no podemos quedar absolutamente por todo, tal y como sucedió. Entonces, esta es una connotación en donde no pudimos poblar los territorios como se debía. No tuvimos los recursos porque se iban a España para crear obras de infraestructura. Y entonces, sin Estado de Derecho, sin infraestructura, comerciando nada más con España, viene otro fenómeno muy interesante. Por ejemplo, en la religión calvinista, en la religión protestante se establece que la riqueza ennoblece y dignifica. Tener dinero, tener riqueza, es quedar bien con Dios. Bueno, a mí me parece que está muy bien, porque generar riqueza no nomás es para uno, sino cuando alguien tiene riqueza, tienen empleo muchas personas y el beneficio es colectivo. Pero mientras que decían allá en la religión protestante, en los Estados Unidos, que la riqueza ennoblece significa, en México decíamos que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Bueno, entonces el rico, que es el que crea empleos, el que paga impuestos, el que exporta, el que capta divisas, el que genera riqueza, ese no tiene espacio en el reino de los cielos. Pero es una barbaridad. Entonces, cuando uno dice, es que no puede ser que estas cosas sucedan, y bueno, pero así sucedió. Entonces, junto con todo lo que acabo de decir del problema jurídico, político, falta de democracia, falta de Estado de Derecho, se condena la riqueza. Nunca pudimos resolver los mexicanos el problema de la tierra. ¿En qué momento se pierde México? Para mí es una conclusión tremenda. En el imperio mexica, de los aztecas, que va de 1321 a 1521, en esos 200 años la expansión azteca es brutal, llegan desde el norte de Michoacán hasta Honduras. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque tenían escuelas y el Calpulli era muy exitoso, era una organización ejidal muy exitosa, donde le daban a alguien una tierra y le decían, tienes 2 años para hacerla producir, y estas son las cantidades que tienes que producir de maíz. Si no las producía en un año, bueno, en el segundo tampoco, se iba de esclavo a otro Calpulli. Pero en cada Calpulli era obligatorio que existieran 1, 2 o 3 o 4 o 5 escuelas. Y esa fue la clave del desarrollo y de la expansión económica de los mexicas, además de otras razones, pero eso fue fundamentalmente. Cuando se da la conquista de México, obviamente se acaba el Calpulli, esta organización social tan exitosa se acaba, y entonces se crea la encomienda. La encomienda era, también le daban a los españoles inmensas cantidades de tierra para que las trabajaran los indios, y en lugar de que en cada encomienda pusieran 1, 2 o 3 o 4 o 5 escuelas, pusieron iglesias. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega Iturbide al poder en el año de 1821, en México hay 98% de analfabetos. Nadie sabía leer y escribir. Es decir, los periódicos se leían por personajes que se subían en los bancos en las esquinas y leían voz alta el periódico para que la gente supiera lo que pasaba. Mientras que en los Estados Unidos ya en 1850 se publica La cabaña del tío Tom, que es un libro que habla de la esclavitud, y se venden millones de ejemplares. Lo cual ni hoy pasa en México, que se puedan vender millones de ejemplares de un solo tema.
Pero claro, ¿qué es más fácil para la expansión económica de un país? El conocimiento. Y nosotros no teníamos conocimientos porque éramos unos analfabetos. Entonces, claro, imagínense quien haya estado en Cholula. En Cholula hay 200 y pico de templos, hay monasterios, hay iglesias, hay parroquias, hay 200 y pico. Imagínense que en lugar que hubieran puesto en Cholula 200 y pico de templos católicos, hubieran puesto universidades y escuelas, hubieran hecho academias. Pues ¿qué quieren que les digan lo que sería Puebla el día de hoy? Pero no, fue tremenda la penetración y el proceso de embrutecimiento. A ver, estaban prohibidos los libros. A quien encontraran un libro del enciclopedismo o un libro de la Ilustración, iba a dar a los sótanos de la Inquisición, cuando la Ilustración y el conocimiento pues era precisamente la luz filosófica y política de los pueblos. Entonces, ahí tienen ustedes otra cicatriz, el hecho de que estudiara la Biblia. La Biblia estuvo prohibida durante 200 años en México. 200 años. ¿Cómo es posible que no tuviera que esconder los libros? Se lo llevaban a un sótano para torturarlo. Hay que ver lo que fue un país con Inquisición y un país sin Inquisición. Estados Unidos no padeció la Inquisición. Ahí están los resultados. En Estados Unidos no parten del supuesto de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces, por eso es que se juntan muchas cosas. Se junta la falta de democracia, se junta el hecho de que no hubiéramos podido crear nuestro propio autogobierno. Y cuando finalmente se da la independencia en 1821-22, bueno, en lugar de que hubiéramos seguido con un sistema monárquico, que era nuestra tradición, copiamos todas las instituciones norteamericanas y copiamos una república federal con senadores, con diputados, con todo, sin tener ni idea cómo se manejaba eso. Y el caos fue mayúsculo.